¿Qué tal, jóvenes? A esta videoclase de la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales, donde vamos a abordar el tema del bloque número 4 titulado Interpretaciones científicas de la realidad social. Y pues quiero comenzar comentando acerca de cuál es el sentido de estudiar estas interpretaciones científicas acerca de la realidad social. Estas interpretaciones surgen a partir de la necesidad que vieron algunos pensadores, algunos filósofos, acerca de explicar cómo es que funcionan los individuos dentro de una sociedad y cómo funcionan las sociedades. Establecen una serie de marcos teóricos basados en la observación que han hecho, donde estos pensadores nos empiezan a proporcionar explicaciones de cómo es que funciona este individuo, por qué una persona es como es, con base en el entorno en el cual se ha desarrollado, por qué una sociedad es diferente de otra según el país en el cual se encuentra, según las condiciones climáticas, según las condiciones históricas, cómo es que se ha venido conformando la sociedad y los individuos que la integran desde un punto de vista más científico y más metódico, a partir de un método científico. Y justamente en estas interpretaciones vamos a encontrar cuatro diferentes: el materialismo histórico, el estructural funcionalismo, la teoría crítica y la teoría comprensiva. En estas videoclases que les voy a presentar vamos a abordar los dos primeros, que es el materialismo histórico y el estructural funcionalismo. E iniciaremos con este primero, el materialismo histórico. El principal representante o principal teórico que desarrolla esta interpretación científica es Karl Marx o Carlos Marx. Este economista, filósofo, tenía una serie de profesiones, pero las más representativas es la filosofía y la economía. Es de origen alemán. Él nace en Prusia en el siglo XIX y él, pues en el entorno en el cual está inmerso, empieza a ver cómo es que se comportan los individuos de su sociedad. Y él lo atribuye a diferentes factores que ahorita vamos a ir desarrollando. ¿Cuáles son las características de este materialismo histórico? Primero vamos a partir de una pregunta. ¿Por qué se le llama materialismo? La respuesta es la siguiente. Porque es un estudio que Carlos Marx realizó, donde la idea central es que el individuo basa su comportamiento y personalidad a partir de cuestiones materiales y ya no ideales, como lo habían sido en siglos anteriores. Él partía del principio de que las personas se basaban su comportamiento en cuestiones ideales, es decir, de las ideas que tenían, de las ideologías. Principalmente esto lo atribuía a la religión, donde las normas que establecían las religiones eran las que dictaban el comportamiento de las personas, ya sea contrario a lo que estas normas establecían, o sea, siguiendo estas normas. Pero decía Carlos Marx, ya no son los aspectos ideales, sino van a ser los aspectos materiales los que van a determinar esos comportamientos. Y pues justamente aquí, cuando hacemos referencia a los aspectos materiales, hacemos o lo podemos referenciar en la cuestión económica. Las propiedades, la propiedad privada, casas, vehículos, dinero en efectivo, el poder que te da ese dinero en efectivo, todo eso son las cuestiones materiales. Y es lo que dice Carlos Marx, que
va a sobreponerse a lo que eran las cuestiones ideales, como dije anteriormente, principalmente ejemplificadas en las cuestiones religiosas. Otra pregunta para entender lo que es el materialismo histórico: ya sabemos por qué es materialismo, pero ahora, ¿por qué es histórico? Y bueno, es histórico porque Marx realizó su estudio tomando en cuenta diferentes etapas de la historia del hombre, donde aborda la hipótesis de que a lo largo del tiempo se ha dado una lucha de clases entre las clases dominantes y las clases dominadas. Estos estudios los va a abarcar desde la comunidad primitiva, posteriormente la etapa de la antigüedad, luego la Edad Media o medieval, y él termina su estudio histórico con la Edad Moderna, que para él, Carlos Marx, recordemos que él nace en el siglo, bueno, está activo durante el siglo XIX, que es el siglo en el cual va a terminar la Edad Moderna. Para él esa es la época contemporánea. Para nosotros la época contemporánea es desde el siglo XX hasta la actualidad. Pero bueno, él vivió en el siglo XIX y para él la Edad Moderna era la Edad Contemporánea. Y vamos a revisar cómo es que Carlos Marx aborda la comunidad primitiva y él encuentra esta lucha de clases en esta etapa de la historia del hombre. Él nos dice que en la comunidad primitiva no hay clases sociales bien definidas, sino que lo que existe es una división del trabajo que le va a dar o que se va a dar según el estatus que tiene cada individuo dentro del grupo. Hay quienes se van a dedicar a la cacería, lo que es la caza, y pues quienes lo atienden van a ser los hombres más fuertes, los más atrevidos, los que tenían mayor valor para poder enfrentarse a los animales que eran peligrosos en esos momentos, solamente con algunas herramientas muy primitivas, como son las lanzas con puntas metálicas o algunas flechas. Entonces, estos individuos con estas características eran los que se encargaban de esta actividad, esta división del trabajo. También existían los que se encargaban de la recolección, algunos jóvenes, algunos adolescentes que pues recolectaban frutos, bayas de el entorno más próximo donde se encontraban, algunas mujeres también que salían a recolectar víveres. También se daba a quienes se les asignaba el cuidado de los hijos, las mujeres más jóvenes o incluso las más viejas que ya no tenían tanta movilidad para salir a recolectar, pues se encargaban de cuidar a los más pequeños dentro de las comunidades donde se hallaban, sus refugios, las cuevas, y también se encargaban de darle mantenimiento para que los sitios donde estaban fueran más habitables. Esa era la división del trabajo que caracteriza a la comunidad primitiva. ¿Sí? Eran pequeñas familias, no existían las sociedades grandes como las conocemos actualmente, sino que eran pequeños núcleos familiares que estaban dispersos en diferentes territorios. Ya en la Edad Antigua es donde sí las civilizaciones van a dar paso, las sociedades van a dar paso a las grandes civilizaciones una vez que el ser humano deja de ser nómada, es decir, de ir de un lugar a otro, y se establece, es decir, ya se da la vida sedentaria. Con él surgen las grandes civilizaciones agrícolas que son las que caracterizan a la Edad Antigua. Con ella
se va a dar paso a lo que Carlos Marx determina como el esclavismo, que va a ser un primer modelo a partir del cual se genera riqueza y se genera una lucha de clases también. La temporalidad que aborda la Edad Antigua va desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, que va a ser aproximadamente en el siglo V después de Cristo. Se va a dar una evolución de pequeños grupos humanos a las grandes civilizaciones que se imponían a otras naciones. Entre estas civilizaciones podemos ver, por ejemplo, las cuatro civilizaciones agrícolas del mundo antiguo, que fueron China, India, Mesopotamia y Egipto. Posteriormente vamos a ver a los griegos y a los romanos como las grandes civilizaciones que van a dominar a otras naciones. Cuando estas naciones dominantes o estos países conquistan a otras naciones más débiles, es que se establecen las clases dominantes, que van a ser los amos, pertenecientes a las sociedades vencedoras, y por otro lado está la clase dominada, que son los esclavos, a los cuales son pertenecientes a las sociedades vencidas. Entonces aquí vemos este primer ejemplo de las luchas de clases que menciona Carlos Marx, entre la clase dominante, que son los amos, y la clase dominada, que son los esclavos, que son esa clase que le va a dar nombre a este modelo de explotación, este modelo económico, que es el esclavismo. Los invito a ver la continuación de esta videoclase, donde vamos a abordar las siguientes etapas de la historia y los diferentes modelos que va abordando Carlos Marx en este materialismo histórico, y también vamos a ver lo que es el estructural funcionalismo.